Sean todos formalmente bienvenidos a nuestra primera sesión de trabajo que nos correspondía el sábado anterior, pero por motivos técnicos no pudo ser realizada. Soy Luis Belloso, la persona que estará con ustedes en el transcurso de estas 7 semanas para el desarrollo de la asignatura titulada Globalización e Integración de Mercados. Un placer tenerlos por acá. Bienvenido, Rodrigo. Y estamos entonces, vamos a discutir el contenido programa, la planificación de trabajo para proceder entonces al desarrollo de la unidad número uno. Debíamos haber comenzado la semana pasada con la unidad número uno que se denomina Globalización e Integración de Mercado, que está correspondiente a la unidad número uno. Para el el domingo de la próxima semana, ustedes deben desarrollar la primera actividad evaluativa relacionada con la unidad número 2 que se denomina Integración de Mercados Internacionales. Yo les envié a través de la plataforma de la institución un modelo de paper y el contenido de la unidad. Ustedes deben de desarrollar un paper bajo esa estructura. Allí van a considerar los puntos que tiene la unidad, que contiene la unidad, más la información que ustedes deseen agregar, respetando la estructura del paper y considerando los elementos que también están publicados en la plataforma que integran la rúbrica de evaluación. Muy importante que los consideren todos para que desarrollen una óptima actividad y, por supuesto, tengan una calificación efectiva. Volvemos a tener nuestro encuentro síncrono el día 12 de julio con la unidad número 3 y el día 17 de julio ustedes deben desarrollar la actividad evaluativa número 2 con los retos del sistema multilateral. Nuevamente van a desarrollar un paper y la estructura con todos los detalles se los voy a comunicar con el debido tiempo de anticipación. Y para el encuentro final, que va a ser el 26 de julio, vamos a desarrollar un paper final, pero ahí sí lo van a hacer en pareja. Ya nos vamos a ir con tiempo ordenando y distribuyendo los puntos que van a ser asignados para la investigación de cada equipo de trabajo. Entonces, este es el esquema con el cual vamos a estar desarrollando la planificación de actividades. Comenzamos entonces con nuestro primer encuentro, donde vamos a hablar sobre la integración de mercado. ¿Cómo la visualizamos? ¿Cómo la concebimos? Según Mayoral en su texto de 2019, la globalización es un fenómeno basado en el aumento en forma continua, pero también sostenida, de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social, tecnológico y todo lo que lo queramos mencionar, que finalmente va a terminar en el ámbito económico y financiero. La mundialización es una tendencia en la cual los países buscan integrarse y completarse, o sea, lo que le falta a uno se complementa con el otro, lo que denominamos cadena de favores, impulsando por el progreso tecnológico, política de inversión y las reformas del comercio, que es la actividad principal hacia la cual deben ir orientada esta interconexión y mundialización de los mercados. Vamos a reformar la forma bajo la cual desarrollamos el comercio para optimizar el bien común en la actividad. Este bien común va a ir para cada una de las economías que intervienen. Ahora, la integración de mercados constituye un proceso que conlleva implicaciones políticas, económicas y sociales. Es un proceso mediante el cual un grupo de países se comprometen, o sea, está el compromiso, la buena fe, a eliminar barreras económicas, entre ellos con el objeto de disponer de un gran mercado. Y el ejemplo acá lo tenemos en forma clara y precisa con la Unión Europea, donde hay el libre comercio, el libre tránsito entre los países que pertenecen a la Unión Europea y se desarrolla un mercado global entre ellos. La integración es un proceso que es provocado por la mundialización, es decir, la integración de los mercados conlleva a que se desarrolle la mundialización y la suma de integración más mundialización, por supuesto, nos da como resultado la globalización. Con base a la globalización, lo cual hace que las fronteras nacionales se debiliten, es decir, rompamos ese paradigma de esas barreras que existen en función a las fronteras, en función para ser ciudadanos del mundo. En cambio, ahora, perdón, en cambio, no, ahora bien, con base al desarrollo de la economía, se deben establecer cambios estructurales en los actores, pero también en las actividades económicas, los cuales deben evolucionar. En este aspecto, las empresas transnacionales y los estados han modificado, pero deben seguir modificando sus estrategias de interacción con relación a qué? A los procesos de producción y la comercialización.
¿Para qué? Para fortalecer el comercio. Este campo se ha dado una fuerte apertura al mercado, que hoy por hoy lo concebimos como un espacio global. A pesar de que en los últimos años estos avances se han detenido especialmente por la implicación de políticas proteccionistas aplicadas por los países que representan las economías más sólidas del mundo. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el incremento de los aranceles que estableció el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la actividad comercial con otros países, con otros estados, se vio fuertemente afectada. Ahora, si conocemos lo que es la integración, conocemos lo que es la economía, conocemos lo que es el comercio, vamos a trabajar en base a la localización. Las empresas entonces buscan localizarse donde encuentren mano de obra y factores de producción más económicos para reducir costos y, por supuesto, incrementar el beneficio económico y con ello también incrementar ese beneficio social que reinvierten en los actores comunes o áreas de interés. Las políticas económicas que se derivan y los principales instrumentos de tipo de cambio y las operaciones se ven determinadas por un conjunto de acciones que tiene que ver con los sistemas de tipo de cambio fijo, los sistemas de tipo de cambio flotante y los sistemas de tipo de cambio semifijo o mixtos. Tiene que ver entonces que en los sistemas fijos es el precio de una moneda se fija respecto a otra, a una cesta de moneda o respecto a un metal precioso como el oro, por ejemplo. Este sistema de cambio fijo lo tenemos entonces con economías que fijan el valor de una divisa en función a un determinado monto. Para colocar ese ejemplo más sencillo que lo podemos entender en el caso venezolano. Ahora, el sistema de tipo de cambio flotante es donde nosotros nos encontramos y tenemos esa especial interacción. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio que está fijado a una tasa, un cambio en el valor de la divisa, para ser más específico, que está fijado al cambio de una tasa que cae, que se actualiza constantemente por el ente que regula la actividad cambiaria, la actividad de cambio en Venezuela, en este caso el Banco Central, quien una de sus funciones tiene entonces determinado de establecer el precio, la actualización del valor del dólar en relación al bolívar y los diversos factores que intervienen en la determinación de ese monto. Y los sistemas de cambio semifijos o mixtos, que el precio de una moneda se ve limitado en función a su variabilidad o libre fluctuación, estableciéndose unos límites concretos. Entonces, fíjense, nosotros pasamos de un sistema de cambio flotante a un sistema de cambio acción y adquirir la casa de una organización. Claro que podemos ir, pero la cantidad es limitada. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a un tipo de cambio, a una mesa de cambio o a otras operaciones de permuta para poder ejecutar la compra de dólares. Entonces, ahí tenemos el escenario donde nosotros en Venezuela nos encontramos inmersos. Entonces, un sistema de tipo de cambio denominado régimen cambiario se establece por las siguientes características. La primera es que la forma en que se determina el tipo de cambio, es decir, el valor de la moneda frente a otras. La elección de régimen cambiario es un elemento central, donde las decisiones de política económica que adopta el gobierno de un país están totalmente normalizadas. El sistema cambiario tiene importantes repercusiones sobre la flexibilidad de cambio y los efectos sobre otros instrumentos de la política económica. Entonces ya sabemos cuál es la política económica bajo la cual se orienta, en este caso, el Estado venezolano y cada uno de los participantes, que en el caso que tenemos participantes ecuatorianos y tenemos participantes colombianos, sabemos cuáles son las políticas económicas que rigen nuestro sistema, el sistema de cada país. Las políticas económicas y los instrumentos de mercado de divisas está dado entonces por los elementos de valor que circulan libremente en una economía. Los billetes, las monedas metálicas, las transacciones electrónicas, las transacciones en oro y los instrumentos de cambio con respecto al valor que se ejecuten en cada una de las economías que hacen presencia dentro del sistema económico mundial, que teniendo como elemento característico, como elemento medular, que estas economías deben estar interconectadas y deben estar relacionadas en función a lo que sucede en otros escenarios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad entonces de mantenerse activas ante los cambios en el mercado y los cambios entonces que se generen no sean considerados como una amenaza, sino que deben ser evaluados y posicionados como una oportunidad para fortalecer los elementos internos de nuestra economía. Es decir, qué sucede en el entorno que nosotros podemos estar considerando
como a favor, pero también si lo consideramos como un elemento que está en contra o en decremento del sistema económico nacional, vamos a reestructurar el conjunto de estrategias y por supuesto allí vamos a desarrollar un conjunto de acciones orientadas a fortalecer el elemento económico de cada nación. Las políticas económicas y los instrumentos de inflación. Las políticas según el Observatorio Venezolano de Finanzas para el año 2024 y les comento que la información la tengo actualizada, pero ¿qué sucede? Hay ciertos elementos que se están presentando bajo los cuales, para el escenario venezolano, bajo los cuales los actores económicos se están limitando a dar cierta información. Ha sido removida información de portales de información, entonces vamos a considerar finalizar la finalización del año 2024, que la información es ampliamente conocida a nivel mundial. En Venezuela se está determinando entonces el elemento considerado inflación como un aumento generalizado en los precios de los bienes y los servicios de una economía durante un periodo determinado. Las causas determinadas por esta inflación están dadas entonces por incremento en los costos de producción, la inflación autoconstruida, aumento en la base monetaria por la circulación monetaria y por supuesto el incremento en la demanda. Este incremento en la demanda entonces hace que la inflación se dispare. Las consecuencias: depreciación del valor de la moneda, la pérdida de poder adquisitivo, aumento de la competitividad en la moneda, los préstamos se reducen en su valor real y por supuesto hay un beneficio para deudores y un perjuicio para los acreedores. Derivado que el incremento en los costos de financiamiento, en los costos financieros asociados a los escasos márgenes de préstamo o de financiamiento bancario que estamos obteniendo. Se habla que ya no estamos en una inflación, sino que hemos pasado a una deflación. ¿Por qué? Porque la inflación es acelerada, mantenida y sostenida, se considerando galopante que puede conllevarnos, o como lo han determinado otros elementos, otros autores críticos, a una inflación, a una hiperinflación determinante. Ahora, les pregunto yo a las personas que tengo conectados acá, un momento, por favor, que está Rodrigo y está Hilda. ¿Cuál es el elemento él o los elementos que ustedes consideran más críticos en este escenario? La inflación sería. ¿Y por qué, Rodrigo? Para ti, ¿qué es lo más determinante que nos ha llevado a ese aumento sostenido y mantenido de la inflación? Bueno, hablamos de nivel de Venezuela, digamos, del tema de la Rodrigo, inflación. disculpa, ¿tú vives dónde? Yo soy de Ecuador. Ok, háblanos del escenario ecuatoriano, Rodrigo. Bueno, en este sentido, acá en Ecuador la inflación se ha notado un poco en este gobierno debido a la falta de recursos económicos, tiende a subir pues muchas cosas, ¿no? En bienes, en servicios, en todo. Entonces se crea un poco de inflación Tenemos por entonces, el gobierno. tenemos entre naciones esa característica singular entre ambos, Rodrigo, tanto Venezuela como Ecuador, entonces presentan esa característica con la diferencia de que nuestra inflación es mucho Sí, más correcto, pronunciada que la pero de Buenos sí Ecuador. que días. se está sintiendo Buenos bastante días, también Hilda. ya acá en Ecuador la inflación. Ok, Rodrigo, manejan una Disculpe cifra. la interrupción. Ajá, Te escuchamos, Hilda, te me escuchamos. sumo. Estamos ante la presencia en el ámbito venezolano, ante la presencia de una hiperinflación debido al aceleramiento que han habido en torno a los recursos económicos, como la llaman, la supuesta guerra económica, también la flagelización que ha habido en torno a la parte de circulación de la moneda, de diferentes tipos de moneda a nivel internacional, y que inclusive en nuestro estado la vemos aflorando a diario en torno a o en base a la depreciación de la moneda nuestra en comparación a otras, donde te hacen una conversión sobre otra conversión y eso inmediatamente pues deprecia automáticamente toda la prestación de servicios, de bienes, inclusive en torno a la parte de bienes de acreedores, de deudores, todo eso se ve totalmente desboronado en torno
a la construcción, vamos a decir así, o a la materialización sólida que nosotros tenemos actualmente de los recursos. ¿Por qué? Porque vamos a ver el oro negro, el petróleo, cómo lo estamos viendo reflejado en torno a otros países, cómo tenemos la adquisición de vehículos, de casas. Mucha gente se pone a monopolizar con la moneda, a jugar con la moneda para ver si pueden respirar o vamos a decir acceder a los bienes básicos como es el mercado, que es lo vital para, vamos a decir, dentro de la operatividad o el sostén de una familia. Entonces muchas veces inclusive se tornan en emprendimientos emergentes. Esos emprendimientos emergentes le obligan a una persona, vamos a decir, a construir, que es muy bueno emprender, porque sería como decir algo, no un paliativo, sino otra manera de sostén dentro de una familia. Entonces nosotros vemos hoy en la Diversificación de clase la que usted nos economía está familiar. impartiendo. Hilda, lo podríamos decir como una diversificación Exactamente, de la economía familiar. abocándome. Exacto, exactamente. Vamos a empezar a nuestro núcleo, vamos a decir, para poder expandir a un núcleo superior. En torno a los mercados, vamos a hablar en torno a la parte fronteriza, Colombo, Ecuador. Igualito, nosotros estamos circulando en torno a las partes aduaneras, cómo nosotros estamos, cómo está influyendo la economía en torno, vamos a decir, a nuestro hermano país. No, no nos refiramos a uno más lejano, sino a Colombia. ¿Cómo es la parte de la relación que nosotros tenemos? ¿Cómo se va incrementando los costos, esa hiperinflación? Porque es una hiperinflación en base al aumento monetario en torno a nuestra moneda, el valor que circula en nuestra moneda todos los días, no es un día, es todos los días. Entonces, si usted si nosotros no adecuamos, ¿verdad? A cómo nosotros podemos circular o hacer que esta moneda en torno a los mercados pueda fluir, va a ser muy difícil, doctor. Va a ser muy difícil porque estamos, como quien dice, anclados, ¿verdad? En una conversión constante y eso no nos deja a nosotros respirar dentro de los mercados fronterizos en nuestro país. Y remando, Hilda, remando con un antifaz en los ojos, o sea, sin tener una visualización hacia a dónde vamos a llegar. Buena tu apreciación. Entonces, fíjense que lo que estaba comentando Rodrigo, lo complementamos en forma muy efectiva con lo que nos comenta Hilda. Él nos comenta entonces que en Ecuador se ha visto una inflación que ha ido a la alza, se ha mantenido y les afecta porque tienen una economía que se encuentra dolarizada. Acá en Venezuela, nuestra moneda de circulación sigue siendo el bolívar, pero tenemos el dólar y el euro como medio de pago, determinado como un elemento legal que no ofrece ninguna acción fuera del margen de la ley. Pero ¿qué sucede? Tenemos un mercado paralelo que alimentado por un elemento llamado especulación, que es el que unido a las no tan acertadas políticas de orden económico determinadas por el gobierno, nos ha llevado entonces a afrontar una hiperinflación y desajuste en los sistemas de producción y por supuesto el sistema de comercialización, en los sistemas bajo los cuales nos interconectamos con otros comercios, con otras economías y cómo incrementamos entonces estas relaciones, cómo deberíamos incrementar estas relaciones para fortalecer en forma mancomunada las economías de los diversos estados. Tenemos entonces que la inflación en el incremento de los precios que se produce tanto en los bienes como servicios durante un periodo determinado. También se le conoce como la depreciación del valor del dinero, que lo mencionó Hilda en su intervención, que dijo cómo el dinero pierde valor. En Venezuela, la inflación la medimos por el índice de precios al consumidor, que estos tienen entonces incidencia, deberían tener, mejor dicho, incidencia en lo que es los incrementos en los salarios, contratos de alquiler y otros elementos que se modifican en función a cómo está determinado ese índice. Las causas que afectan o se encuentran directamente relacionadas con la inflación tiene que ver la inflación por consumo y ese incremento en el consumo, la inflación por los costos, que es el incremento por los costos que se ha determinado en diversos rubros. La característica de la inflación, vemos entonces que el exceso de la demanda en productos y servicios, el aumento en los costos de producción y el incremento de los impuestos debido a la precariedad o deficiencias en la economía. Y esto en Venezuela lo estamos viendo. Entonces,
con el incremento en la economía, en el elemento tributario, como, como actividad clave para poder obtener una recaudación tributaria efectiva y con esto que el país pueda desarrollar sus diversos programas. Ya va, que me fui hasta la lámina que no era. En Venezuela entonces se determinó que una inflación para el mes de agosto del 17,3%, una de las más altas determinadas hasta en la historia moderna, por así decirlo. Y para ese entonces se llevaba una inflación interanual del 153%, es decir, considerando agosto 2023 con agosto del 2024, el incremento de la inflación fue del 153%. Y una Imagínate. acumulada para agosto de ese año 2024 del 90%. Imagínense, Muchísimo, demasiado. muchísimo. No hay bolsillo que lo soporte. ¿Cómo podemos comprar algo? Nunca, ¿Cómo podemos adquirir un bien? nunca, Nunca. nunca. Por O eso, no nos vamos a adquirir, no nos vamos al proceso de adquirir un bien. Porque vamos a decir, no, tener un carro no es necesario cuando sabemos que sí es necesario. Los insumos de la canasta diaria, de la cesta diaria, ahí no, con eso nos podemos centrar, que todos tenemos que considerarlos como fundamental o como vital. Entonces, ese es el ejemplo que yo le quería preguntar, le comenté a Rodrigo, de si él manejaba cifras en función a comparativo de un año con otro, porque en Venezuela sí tenemos este elemento que, como se los dije, es monitoreado, pero una serie de acciones que se están dando, los economistas y los grandes pensadores en la materia han tenido que, no digamos modificar, pero sí resguardar cierta información que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque tan simple y llanamente, sus apreciaciones en ocasiones no son bien recibidas. Entonces, con la finalidad de determinar una participación efectiva y poder desarrollando su actividad profesional, entonces los informes o los elementos claves se han determinado como elementos de valor. Venezuela en el 2024 cerró con una inflación del 84%, según una publicación independiente, y esta información está actualizada al 6 de enero. El portal entonces de Switch, que es un observatorio chileno, que determinó entonces que para el año 2024 Venezuela cerró con una inflación del 85%. Pero fíjense que según el Observatorio Venezolano de Finanzas, que les hablé hace rato, este, para el mes de junio ya hay un acumulado de 90. Entonces, mitad de año 90 y el Observatorio Internacional lo determina que para un año completo fue del 85%. Hay gran distorsión en los elementos claves que están presentando la valoración. Pero ahora, la publicación del UCAVista, que es el estudio de centros económicos de una universidad muy reconocida acá en Venezuela, determinó que para el año 2025 se espera cerrar con una inflación del 220% y una caída, es decir, un descenso en el Producto Interno Bruto del 2%, una contracción. Si ya veníamos en una cifra alarmante, imaginémonos que esa cifra todavía le vamos a restar 2 puntos porcentuales. Esto lleva entonces a considerar que el enfoque monetario en la economía mundial como parte del mercado se debe basar en que en los submercados nacionales, materias primas y capitales. Netamente en el escenario venezolano lo estamos visualizando con la actividad orientada a la explotación petrolera y la actividad tributaria. Me gustaría saber, en el caso de Ecuador, ¿con qué lo están sustentando, Rodrigo? Bueno, le comento, en el 2024 Ecuador cerró con el 0,53%. Esa es la cifra que me refleja la estadística de censos INE del Banco Central del Ecuador. Ok, el ente oficial. Y lo Yes. determinó con un 0. ¿Qué? Disculpa. 0,53% del De, año infla- 2024. de inflación. Sí, correcto. O Y sea, yo la fíjate, verdad me sorprendo bastante con la cifra que usted me acaba de dar,
Ok, ¿a dónde vamos? Y para ustedes el 0,54 ya es alarmante, ¿verdad? O sea, digamos que en el 2024 sí un poco alarmante, pero ahora que en el 2025 las cosas están peor. Están peor. Pero imagínate entonces cómo podemos estar acá cuando un 0,54 para nosotros sería inexistente. Claro. Entonces, es lo que tenemos que hacer esas comparaciones. El monetarismo, como doctrina económica, estudia los efectos de la variación en la oferta monetaria sobre las variables económicas relevantes. Y estas variables económicas relevantes están orientadas entonces al empleo, a la producción y al nivel de consumo, que son los elementos claves para medir el desarrollo del elemento económico de un determinado país. El monetarismo entonces se basa en la idea de que un incremento en la oferta monetaria, o sea, en la circulación de dinero en efectivo, aumenta la producción en el corto plazo y la inflación en el largo plazo. ¿Por qué en el largo plazo me va a incrementar la producción? Porque hay recursos y al haber recursos se incrementa la producción, pero un incremento en la producción entonces también nos conlleva o nos lleva a visualizar en el largo plazo un desarrollo del consumo y al incrementar ese consumo entonces vamos a tener mayor oferta, mayor demanda y allí va a entrar un elemento clave para el desarrollo en el largo plazo de la inflación, pero medida y controlada, que es la actividad clave bajo la cual deben funcionar el escenario económico. Cambio acá momento. Básicamente, digamos, acá en el Ecuador no se siente mucho, digamos, lo que es la inflación porque nosotros no contamos con una, o sea, con una moneda propia, sino más bien la moneda extranjera, que es el Ajá, dólar. Entonces es el dólar. nosotros no podemos tener una inflación alta porque no es nuestra moneda para nosotros poderla devaluar o poderle alzar. Ok, Entonces pero son precios estáticos. ahora vamos a hacer la comparación, Rodrigo. Los Estados Unidos de Norteamérica, el dólar sí es su moneda propia, pero ellos sí están teniendo una inflación considerada y determinística en función a las cifras que manejaban anteriormente. Porque ellos sí están teniendo un incremento en los precios, un incremento en todos los bienes de consumo y por supuesto un desajuste por los elementos que ya todos conocemos en la producción. Todavía no hay cierre de organizaciones, pero sí hay cierre, sí hay disminución en la mano de obra. La mano de obra latina, sobre todo, que era la que es la que es encargada de la labor fuerte del campo, de la agricultura, de la actividad del turismo, entonces, ahí se está marcando un elemento clave para el desarrollo de la inflación. El efecto Fisher, como parte de la determinación del elemento económico, tiene que ver entonces con las finanzas y la macroeconomía. Este efecto establece que la tasa de interés nominal se ajusta para reflejar cambios en la tasa de interés real y en la inflación que se planifica o se espera. El efecto Fisher entonces demuestra la conexión entre las tasas de interés reales, las tasas de interés nominales y las tasas de inflación. Según el efecto, la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. Vamos a explicarlo. Tenemos entonces, decimos la inflación estamos en el mes de junio, y vamos a decir que se rolla el mes de junio. Y decimos la inflación para el mes de junio es del 60%. La inflación acumulada para el mes de junio en Venezuela es del 60%. Ahí tenemos la tasa, entonces esa tasa real. Pero se esperaba que fuese del 40%, es la tasa que se planificó. ¿Se logró llegar a ese plan? No, entonces ya esa tasa esperada no se cumplió. Esa tasa nominal, perdón, esa tasa que tenemos entonces, esa tasa real la tenemos que convertir en una tasa nominal. Y decimos, bueno, si es el 60% y han transcurrido 6 meses, 60% entre 6 tenemos que una inflación acumula una inflación anual, mensual del 10%, pero puede ser que no sea así. Porque entre un mes y el otro puede ser que enero se haya desarrollado con un 15%, pero febrero se desarrolló con un 8%. Entonces ya tenemos 15 y 8, 23, que debería ser el 20. Entonces tenemos que ir determinando la variación y ese comportamiento para efectivamente poder calcular una tasa mensual de inflación y no trabajar con un promedio acumulado
con un promedio determinado por la división de la tasa efectiva entre la cantidad de meses, porque si yo quiero considerar el mes de mayo, como el mes anterior, para tomar ciertas decisiones, como nosotros como empresarios, de orden financiero para nuestra organización, decimos un 10%, porque la lógica me dice que 60 entre 6 meses es el 10% mensual, pero no, porque en el mes de mayo pudo haber sido el 15 o el 18. Y estoy entonces dejando de considerar puntos porcentuales en esta inflación y no estamos determinando las premisas de actuación suficientes, relativas y características para el desarrollo de nuestro proceso económico y financiero en las organizaciones. Las características de los mercados financieros internacionales entonces se encuentran orientadas porque las organizaciones emiten acciones o instrumentos de deuda, bonos en estos mercados para recaudar capital y poder financiarse, recurriendo entonces a la bolsa de valores, tanto nacionales como internacionales, que le van a permitir poder inyectar capital a sus procesos productivos, a sus organizaciones. Los precios responden en función de qué, de la oferta y la demanda, permiten a los grandes inversionistas globales diversificar sus portafolios. Es decir, nosotros, mercado venezolano, el producto que me va a funcionar en Colombia no es el mismo producto que me va a funcionar en Ecuador. Ecuador, como que se sigue aperturando el mercado internacional, el producto que va a importar a Venezuela no es el mismo que le exporta para la economía chilena, porque son otros gustos, otras necesidades, otro mercado con características totalmente diferentes. Pero todo esto se debe orientar que al desarrollo de la liquidez como elemento clave para que un Estado pueda funcionar, las organizaciones que están dentro de ese Estado puedan desarrollar sus actividades y las personas que estamos inmersas en las organizaciones y por supuesto en el Estado podamos adquirir en forma satisfactoria nuestros bienes de consumo, nuestros bienes necesarios para el desarrollo de nuestras actividades. Las limitantes en los mercados financieros están cada vez más claras, pero la lámina dice menos claras. ¿Pero por qué? Porque es la teoría, pero de la teoría a la práctica hay un pequeño salto. Entonces la tenemos cada vez más clara. ¿Cuáles son las limitantes? ¿Cuáles son las barreras? ¿Y cuáles son los obstáculos que se están presentando que están frenando el desarrollo del sistema económico global? Esto repercute entonces en que tenemos que tener una efectiva visualización sobre las negociaciones. ¿Qué pretendemos nosotros ahora con el mercado venezolano? De decir, bueno, el petróleo es nuestra principal fuente de obtención de divisas. ¿Cómo lo vamos a diversificar? ¿Qué vamos a hacer para diversificarlo? ¿Cuáles son nuestras negociaciones? El mercado colombiano, es decir, bueno, la esmeralda y el café y el petróleo son los principales elementos claves para el desarrollo de la economía, pero ¿en qué nos podemos diversificar? Ecuador, los productos pesqueros y la actividad petrolera también es clave para el desarrollo del sistema económico, pero ¿con qué otro producto, qué otro modelo de negocios pueden desarrollar para diversificar esa economía y por supuesto las actividades macroeconómicas de la nación? Para ello, juega un papel clave la diplomacia de los estados y el desarrollo de relaciones comerciales entre los diversos actores del aparato productivo nacional e internacional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar asociaciones y negociaciones claras que permitan la consolidación del escenario económico y, por supuesto, el desarrollo de acciones claves para el fortalecimiento de todas las economías. La diplomacia comercial es más efectiva en países en desarrollo y en países con una participación del Estado en la actividad económica. Cuando hablamos de una alta participación, es un conjunto de acciones orientadas al fomento de la comercialización y por supuesto, de la diplomacia comercial, más no al control. Diversos factores justifican para desarrollar una diplomacia comercial con carácter efectivo y están dando con que sea que las personas que las personas que los desarrollan, que la desarrollan, los ejecutan, posean no solamente la preparación diplomática, la preparación legal, sino la preparación para poder negociar y determinar con acciones claves el elemento que está negociando, conociendo todas sus bondades, todas sus características, para así poder negociar y determinar las efectivas herramientas de acción que van a permitir a los estados desarrollar acciones claves para que puedan ganar y consolidarse en el mercado.
Esto conlleva entonces a que la diplomacia comercial es clave en la internacionalización de la economía y por supuesto se internacionalizan las economías de los diversos países y se internalizan las organizaciones porque nosotros hacemos parte de estas economías. El concepto de diplomacia comercial tiene dos componentes clave. En primer lugar, el componente de vía al desarrollo de la política la política de internacionalización y el segundo, la internacionalización como elemento clave para el desarrollo de las embajadas y con ello la presencia de qué? De los funcionarios que van en representación de un Estado y por supuesto a vender la cara efectiva de las bondades de estos Estados. Los diplomáticos comerciales es aquel conjunto o cuerpo que representa un determinado país y se encarga de las gestiones con el con la finalidad de mejorar ese agregado comercial. Y ese agregado comercial hace parte entonces en las oficinas de comercialización que se determinan como un elemento clave para el desarrollo de todo el escenario político, legal, económico, financiero y de negociación que tienen que hacer parte todas las economías internacionales. Bueno, esto ha sido nuestro encuentro por el día de hoy. Los invito entonces a visualizar la plataforma porque ya está colgada la actividad que deben de presentar el domingo de la próxima semana. Cualquier duda, ustedes pregunten por el grupo de WhatsApp o escriban por la plataforma que por donde pregunten o planteen la inquietud serán atendidos. Feliz fin de semana y nos mantenemos en contacto.